para que de ahí Clara los pueda compartir en el WhatsApp. En y el después WhatsApp, Arturo los manda por el email, ¿no? Ok. Sí, Arturo, Perfecto, si lo listo. puede mandar por correo electrónico, será agradecido también. Gracias. Aida, pon lo que se vea grande. Sí. ¿Ahí lo ves bien? Listo, ya está listo. ¿Sigue? Espera. ¿Qué pasó? Espera. Ya me metí con el iPad. Ya te lo No. Con el iPad. Ya, listo. ¿Sigue? ¿Listo? Ujú. Listo. Ujú. ¿Listo? Habla más grande. Ya. Listo. Ujú. Se fue la anterior. La anterior, por favor. Es esta, ¿no? La anterior de esta. Ya. Listo. No, ¿esta es para cuándo? ¿Es para hoy? Porque estamos a 21. No. Listo. Porque esta creo que había sido para... Sí, yo creo que se me repitieron unas, pero no importa, después la borro. Listo. Listo. Esa ya es la que está. Listo. 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 Había una que, así, el que dice porque así ha visto el Señor, creo que eso se me fue rápido. ¿Me la puedes volver a poner? Aquí. No sé si la saqué doble, pero yo reviso. Ajá. Sigue. Esta está lista. ¿Listo? Listo. ¿Cómo ser un buen pastor fue la última? No esa. Ah, y la clase. Ok, cool. Listo, ahora las voy a ordenar y se las mando. Me voy a... Bien. Gracias. Entonces, Manuel, hemos estado haciendo esto para que todo el mundo tenga los slides. Muy bien. Entonces, mientras esperamos a que Marta acomode los slides, vamos a al menos comenzar con los primeros slides para tener la presentación. Vamos a enfocarnos en dos pasajes, ¿no? Y como hemos estado haciendo, hacemos la primera parte, vemos el primer pasaje, tengo una pregunta general, corto la presentación para de ahí tener nuestra conversación y de ahí regresamos para el siguiente pasaje. ¿Ok? Y
por si acaso, para los que han venido y no están acostumbrados a la dinámica, porque la clase se está grabando, especialmente la presentación, asegúrense de que apagan el micrófono para que no escuchemos cuando están cocinando o algo así, ¿no? Para que no salga en la grabación. Muy bien. Entonces paso a lo que es la presentación de la primera parte. Ahí todavía escucho a alguien. Si pudieran, por favor, apagar sus micrófonos. Ok, estamos al comienzo. Muy bien, entonces, en esta parte ahora nos movemos a la siguiente etapa, que es después de la destrucción. Esta es la segunda etapa de la actividad del profeta Ezequiel. Entonces, la primera etapa es antes de la destrucción. Lo central del mensaje es el juicio y la destrucción que viene. Y esta segunda parte va a ser más enfocada en la esperanza. Entonces, vamos a estudiar un par de secciones dentro del que presenta Surmendi en el cuaderno bíblico. Uno es el profeta como centinela y el buen pastor. Vamos a dividir, como he dicho, vamos a hacer... Ya se enviaron las WhatsApp. ¿Perdón? Ya se enviaron las slides. Ok, entonces ya tienen los slides. Si quieren ir siguiendo la presentación, o pueden ver lo que tienen en la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos primero en Ezequiel 33, y como he dicho, quiero enfocarme en algunas ideas centrales, pero como siempre, intentando asegurarme que en el trasfondo entendemos la parte histórica, de ahí la parte literaria, para poder entrar a lo teológico, temas teológicos que nos pueden ayudar en la reflexión de fe, una reflexión de fe para hoy. Entonces, Ezequiel 33 es el profeta como centinela. Ustedes leyeron ese pasaje. Azurmendi se enfoca en los primeros versículos. Cuando hace los versículos 1 al 9 en la sección en el cuaderno bíblico. Pero ahí no se menciona ningún detalle acerca del contexto histórico, pero ya en la siguiente sección del mismo capítulo nos da una referencia al tiempo en que este mensaje le ha llegado, que habla del centinela, ¿no? En el versículo 21 dice: el año 12º, al día 5 del 10º mes de nuestra cautividad, llegó donde mí el fugitivo de Jerusalén y me anunció: la ciudad ha sido tomada. Entonces, en este pasaje que está dentro de este mismo capítulo que encontramos al comienzo, como la palabra acerca del centinela, hace referencia, sucede antes, supuestamente, de lo que va a ser la destrucción, ¿no? Este fugitivo, que quizás ha escapado de la destrucción, ha ido hasta Babilonia para comunicar a las comunidades exiliadas ya que Jerusalén y el templo han sido destruidos. Ahora, en este versículo 21, estas fechas que se dan, o esta indicación cronológica, nos pone en estas fechas. Diciembre del 586, enero del 585. La destrucción de Jerusalén y el templo fue en julio del 587, lo que significa que si esta persona logró escapar y ha ido hacia Babilonia para avisar a las comunidades exiliadas
este mensaje demoró 16 meses. Entonces hay un poco de duda de la cronología que se da en estos pasajes para ponerla en el contexto histórico en que parece ser, porque hay otros pasajes que nos dan una idea de cuál sería el tiempo que tomaría en hacer esta trayectoria desde Judá hasta Babilonia. Un ejemplo es en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, hablando de Esdras, ¿no? Dice que era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel. A él se le concedió todo lo que pedía, y dice que subieron también a Jerusalén el año 7 del rey Artajerjes, algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes 5. Entonces, esta referencia al tiempo que una caravana toma en hacer esta trayectoria es más o menos de 4 meses. Entonces, 17 meses parece mucho tiempo para que la comunidad exiliada haya recibido esa noticia. Muy probablemente la recibió mucho antes. 17 meses es mucho tiempo. Entonces eso un poquito para entender el contexto. Nuevamente, una fecha que sería bueno que aprendan es 587, ¿no? Porque es una fecha muy significativa cuando se destruye Jerusalén, y esto es el imperio babilónico, ¿no? También se va a destruir el templo. Ahora, en lo que es el contexto literario, estos 9 versículos que Azurmendi los pone como central a la palabra que presenta al profeta como centinela, se divide en 3 partes. Tenemos la introducción, que está en el mismo comienzo, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. De ahí está como el medio del texto de este pasaje, que hay 2 casos concretos introducidos por una frase condicional. Esa frase condicional está marcada por estos: si yo hago venir la espada. Es como presenta unos contextos que son condicionales y los correspondientes efectos. Entonces, estas son las 2 condicionales. Y la tercera parte, que sería de ahí la aplicación al profeta. Entonces, un poco como que también explicando el significado de lo que es esta imagen del centinela en este pasaje de Ezequiel, en el capítulo 33. Entonces tenemos una idea de lo histórico, de lo literario, y ahora un poquito del contenido para ayudar con nuestra reflexión. Por el texto vemos que al centinela se le presenta como alguien que previene, como alguien que da la alarma, que explica lo que sucede, y eventualmente en este caso de Ezequiel va a llamar también a la conversión. Entonces nos da un detalle más acerca de este pasaje en particular. Esta otra introducción que he estado utilizando de Samuel Pagán, solo para traer algunas ideas que pueden ayudarnos nuevamente en nuestras reflexiones acerca de este texto, hablan de este detalle que se presenta conectado a esta imagen del centinela. Dice: la nueva responsabilidad de Ezequiel es advertir, y el pueblo es responsable por sus decisiones. Se salvaría si respondiera positivamente al mensaje del centinela, pero si ignoraba la advertencia, podía morir como resultado de sus propias acciones o inacciones. Es interesante esto que se dice. Ayer estábamos hablando en nuestras conversaciones acerca del hacer y también el quedarse en silencio o no hacer algo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos gestos o falta de gestos o acciones. El profeta es responsable de cumplir su tarea de advertir con tiempo al pueblo del peligro. El pueblo, por su parte, es responsable absoluto de su respuesta al llamado del centinela.
Entonces, es un detalle importante también que se presenta en este pasaje acerca del centinela, porque en el libro de Ezequiel hay otras partes en que él desarrolla este aspecto importante dentro de la literatura profética, y es el hablar de la responsabilidad personal. En el capítulo 18, por ejemplo, en los primeros 2 versículos, hay este pasaje famoso que no sé si algunos de ustedes ya lo conocen, pero dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes, ¿no? Entonces, y lo que sigue de esto, en el versículo 3, dice, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetirán más este proverbio en Israel. Miren, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la vida del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. Entonces, enfatiza lo que es la personalidad, responsabilidad personal o individual. Todo, y ayer que estábamos hablando de esta teología sacerdotal, dentro de los otros textos que estudiamos, es importante este mensaje que Ezequiel trae a las comunidades en el exilio, que tienen que entender que toda persona tiene algo que contribuir en mantener la santidad de Dios en su presencia, o en la presencia de la comunidad, ¿no? Entonces, parece enfatizar este aspecto, especialmente en lo que se va a referir a los grandes pecados o el gran pecado de la idolatría, que es el que Ezequiel enfatiza bastante en su libro. Ahora, en la parte final de este pasaje, algo también que vale la pena notar es que Ezequiel hace este llamado cuando explica lo que el significado del ser un centinela es. Termina abriendo esta posibilidad de la conversión todavía. No es que se les advierta y de ahí dejarlo a la responsabilidad de la persona, pero esa advertencia, ese llamado, tiene la intención de que los que no están yendo por el buen camino se conviertan todavía. Recuerdo que en parte de nuestras conversaciones decía, bueno, Ezequiel en la forma que presenta muchas cosas en sus textos, parece enfatizar más esta visión de un Dios castigador. Pero en esta parte del libro de Ezequiel, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén y el templo, va a enfatizar este mensaje más de vida. Está haciendo un llamado y lo contrasta estas dos ideas de vida y muerte, como que llama a que responsablemente elijan, ¿no? el vivir y no el morir. Al final aquí, en el versículo 9 de este pasaje acerca del centinela, dice, si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Y este pasaje de centinela, recuerden que también lo encontramos al comienzo de su llamado, en el capítulo 3, se habla también del centinela. Entonces acá se regresa a esta idea, pero ahora es el énfasis en todavía continuar llamando a la gente a que se convierta, pero dejándolo de todas maneras decidir personalmente. Ahora, el verbo para convertirse, nuevamente tiene el verbo en el hebreo es shuv, que significa el darse la vuelta, ¿no? Y acá el texto dice convierta de su conducta, pero acá dice que se dé la vuelta de ese camino, porque el término que se utiliza en el hebreo es derek. Y esto ya lo había presentado en otra presentación en que estábamos hablando de la conversión. Entonces, esto apunta el caminar es algo activo, ¿no?
no es solo una cuestión de hábitos o cosas que una persona dice, pero apunta a un camino que generalmente es ese espacio que se hace camino porque hay tráfico, ¿no? Entonces es ese constante movimiento en este camino. Y en este caso, cuando se le llama aquí, si le adviertes a esta persona que está haciendo cosas malas, que se dé la vuelta de ese camino. Entonces, ¿recuerdan lo que estaba hablando ayer acerca de la contaminación y el ser impuros? La persona es buena, pero ha elegido un camino que no es bueno. Eso no hace de la persona necesariamente una persona mala, pero esta persona necesita darse cuenta que el camino en el que está no es bueno y tiene que darse la vuelta y cambiar y regresar o tomar el otro camino que va a llevar a la vida, ¿no? Porque el mal camino lleva a la muerte. Entonces, esta imagen del centinela como intenta clarificar o profundizar más en esta parte del mensaje. Azurmendi dice algo me llamó bastante la atención, una frase que dice que nos ayuda también a comprender mejor el rol profético, que en nuestro caso también como todo cristiana, bautizadas, tenemos el llamado a participar en esta función profética de Cristo, ¿no? Y este es un detalle importante. Dice, pocas imágenes dan cuenta de la misión profética con tanto acierto como la del centinela que vigila y está atento a la palabra de Dios. El profeta no es un adivino. Este es un detalle importante, porque dados todos mis años de enseñanza en la Biblia, la gente siempre escucha al profeta y lo ven como solo alguien que puede decir cosas acerca del futuro. Pero aquí clarifica Azurmendi, y me gusta mucho esta idea, dice que el profeta es un lector de los acontecimientos para anunciar la palabra de Dios que los ilumina. Una persona siempre atenta a esa palabra del Señor que es la salvación para el pueblo. Entonces yo creo que es una frase, un pasaje muy profundo dentro del cuaderno bíblico, en que nos ayuda también a entender este otro aspecto de la imagen del centinela, o el profeta como centinela, que nuevamente puede ayudarnos en nuestra reflexión. En cuanto termina este pasaje acerca del centinela, es importante también, bueno, si tienen el tiempo, ¿no? De continuar sus estudios o sus lecturas del libro del profeta Ezequiel, inmediatamente después del mensaje acerca del centinela, en el versículo 10 empieza a hablar de la conversión. Y dice, y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes andan diciendo, nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Entonces creo que como que complementa este texto acerca del centinela y nos ayuda a entender el mensaje que está intentando dar Ezequiel a través de Ezequiel intentando dar el mensaje de Dios a las comunidades, de tratar de volver a ese camino que da vida. Y nuevamente contrarrestando esa imagen de un Dios castigador, porque esa no es toda la visión, ¿no? Es un poco más profunda. Entonces,
acá tengo esta pregunta para nosotros, que esa es la pregunta que está en el texto. ¿Cómo podremos vivir? Ahora que entendemos mejor que parte de la función profética incluye el ser centinelas, ¿qué es lo que debemos hacer para comunicar este mensaje de vida a las personas que pueden estar en situaciones que pensamos están en un camino que no va a llevar a un buen final, ¿no? Con esto, entonces, dejo esta primera parte. Podemos tener un poco de conversación y de ahí vamos a regresar al otro texto. Ahora sí se pueden prender sus micrófonos y como decimos ahora, el piso es de ustedes. Sus joyas de sabiduría las pueden compartir. El padre Fernando, el padre Ismael. Marjorie, ¿levantaste o estabas estirándote? ¿Yo? ¿Quién más? Entonces empezamos el padre Fernando y de ahí el padre Ismael. Sí, me gustó poderosamente lo que presentaba Azurmendi y yo cuando vi esa parte también a mí me gustó el que lee a través de los acontecimientos y pienso que el profeta visto como centinela nos viene a decir a nosotros aquella frase que ya decía en su tiempo Pablo VI, ¿no? Es saber interpretar los signos de los tiempos. Saber interpretar. A nosotros nos toca leer esa palabra de Dios y tratarla de transmitir al pueblo de una u otra manera como evangelizadores. Y transmitir la palabra, no solo la palabra escrita, sino la palabra a través de los acontecimientos, ¿no? Y dar perspectivas alternativas de vida. Alternativas. Lo que digo yo no es no ser otros Vicentitos. ¿A dónde va Vicente? Donde va toda la gente, sino alternativas diferentes de cómo utilizar los medios que tenemos, cómo cuidar a la madre tierra que se nos ha dicho y todo lo que eso conlleva, es manera alternativa de vivir. Nosotros hemos de reflexionar como el profeta, que no lo veía de una manera jurídica como sacerdote, sino como profeta también, y ayudar al pueblo en ese proceso. Pienso que una palabra también es, el centinela es el facilitador de la vida del pueblo. Gracias. Gracias, Padre Fernando. ¿Padre Ismael? Preguntar o caer en la cuenta, sobre todo, me acordaba ahora del inicio de Jeremías, cómo empezábamos con lo de la almendra. Y decíamos que almendro es el que alerta. Y ya hablaba de alguna manera, ahora se dice el centinela, ¿verdad? No sé si es que tiene alguna relación entre ellos o lo profundiza ahora, ¿verdad? Era una visión gráfica el almendro. Ahora el centinela es el que ve, el que oye, el que despierta, el que avisa, el que se mantiene despierto. Ver la relación esa de la fuerza con que empezaba Jeremías y ahora también en este momento lo del centinela, ¿no? Del almendro al centinela. Bonito detalle, pero cada uno, ¿no? Con cosas únicas. Porque alguien mencionó que cuando se menciona el almendro, como que hace esa conexión con la naturaleza también, que es un símbolo bonito y profundo también en nuestras conversaciones. Creo que alguien era Jorge, creo, estabas intentando levantar tu mano. ¿Alguien más que quisiera hablar? Y vayan viendo los slides, porque también he hablado, noten de la responsabilidad. Recuerden que cuando se habló del centinela antes, en la primera parte de Ezequiel, en el capítulo 3, como que ponía bastante peso en el profeta, ¿no? De si no ha hecho su parte, entonces como que hay un poco de culpabilidad en el profeta, si no avisa, no advierte, pero acá también nos da esa otra parte, de que pone esa responsabilidad individual en cada persona. O sea, hay responsabilidad en ambas partes. A ver, Jorge. Gracias, doctora. Híjole, es que qué tema tan interesante, porque el centinela, es que hasta cierto punto yo creo que todos somos todos podríamos, no es que todos somos, pero podríamos ser un centinela. Pero eso conlleva a tener una responsabilidad de ser un observador, un analítico,
social, político y en todos los aspectos. Eso conlleva responsabilidades, pero todos podremos ser un centinela. Y hasta cierto punto creo que sí hay centinelas en la temporada actual, en nuestros tiempos. Pero hay centinelas buenos, centinelas malos, con buenas intenciones, con malas intenciones. Entonces, es interesante, de verdad. Yo cada vez aprendo más con ustedes, pero sí, nosotros podríamos ser centinelas, pero eso lleva una responsabilidad muy fuerte, una conciencia social y una conciencia de servicio social para bienestar social y no individual. Pero sí, qué palabra tan interesante, centinela. Centinela, es muy interesante y es lo que acabo de aprender yo hoy. Gracias. Ciertamente, gracias a ti, Jorge. Bonitas palabras. Clarita. No se te escucha, Clara. No se te escucha. ¿No? Bueno, mientras habla Clarita, ¿Sí? compartir ¿Quién está hablando? Eddie. Oh, mi padre, ok. Tienen que hacerme así porque en la galería no sé quién está hablando. Ok, Sí. Eddie. Esto de compartir es una experiencia que me toca vivir por estos lugares. Por eso pongo esa foto porque son parroquias campesinas. Y también con el capítulo que sigue de 34, el Buen Pastor, son lugares de agricultura, de ganadería. Pero relacionado con esto del centinela, quería decir, ¿verdad? En la parroquia vecina tenemos una profetisa y que también está relacionado con lo que sigue, pero esta profetisa, con las características que se dan aquí de centinela, está muy lejos, por supuesto. Es una profetisa que para poderla ver hay que pagar de $50 para arriba, ¿no? Y acuden gente, los que van, ¿verdad? Uno dice, lo que decíamos, lo que usted decía del pueblo, tiene que ver mucho con el pueblo, la formación del pueblo. Y estos años que he estado por acá, sobre todo las comunidades cercanas a ese lugar donde está la profetisa, entre paréntesis, entre comillas, hacerle caer a la gente que estos detalles, las características de alguien que forma de vida, testimonio de vida, y luego que si está teniendo esta experiencia de Dios, esto es lo que comparte. Y también aquí mismo en la parroquia, curiosamente, de un momento a otro empezó a surgir una profetisa. Pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poder orientar a los mismos fieles, las mismas personas cuando con duda, ¿verdad? Porque hay una serie de requisitos que van más allá de lo bíblico. Y siempre digo, así como profetas, que yo sepa bíblicamente, Juan Bautista, el último. Y profetiza, bueno, y entonces en nuestra realidad van surgiendo profetisas y profetas que no nada que ver con el mensaje de vida que se anuncia en este caso, ¿verdad? Estamos viendo Ezequiel, tanto en este capítulo como el que sigue. Entonces quería compartir eso, que tengo experiencia cercana de profetisa que lleva años y ver las consecuencias, ¿verdad? El resultado. Y luego una profetisa naciente, ¿verdad? Cómo la gente a veces se deja engañar, la misma gente que la rodea,
Y gracias a Dios, después de que el centinela, ya sea yo o otra persona, van aclarando dudas, van orientando, entonces ya se mira lo que es, ¿verdad? Eso quería compartir, que eso no solo se dio en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, sino que todavía es posible que lo encontremos en nuestros días. Manuel. Bueno, Clara. Ajá. Moviéndonos de la profetisa, ojalá que sea la profetisa Hulda, pero parece que es una profetisa que se dedica por dinero, ¿no? Y es cierto también Ezequiel por allí tiene contra las brujas, ¿no? Contra las brujas que se meten a profetisas. Y bueno, yo tengo unas teorías acerca de ese texto, porque parece ser que más bien es una lucha de poder de cuál discurso religioso se legitima. El discurso oficial, en este caso que representaría Ezequiel, o el discurso de las otras voces, porque siempre la teología de los perdedores, pues se trata de deslegitimar. Bueno, pero esa no era mi pregunta, esa no era mi aportación, pero me llamó la atención también que en Ezequiel aparece este encuentro con esas falsas, con las brujas que engañan a los pobres incautos hombres de Israel. No sé si ustedes hablaron ya, pero a mí me llama la atención las diferentes teologías que se da en torno, por ejemplo, al pecado. Ahorita estaba mencionando el pecado que tiene un aspecto individual, donde la persona es responsable de su pecado o de su crimen. Y me llama la atención porque también hay otra teología donde parece que el pecado no es responsabilidad individual, sino más bien es comunitario, se transmite de generación en generación, como la tradición deuteronómica, ¿no? Y yo creo que esto siempre es fascinante para la Biblia, para escuchar todas las voces, no escuchar solamente una voz, escuchar las diferentes teologías. Y también desde un punto de vista hermenéutico, no absolutizar un texto, porque un texto puede negarlo con otro, yo creo que es allí lo que debemos de estar abiertos, ¿no? Parece que para Ezequiel era importante, o para su comunidad, tomar responsabilidad acerca del pecado individual, del pecado que uno tiene la opción de caminar en la presencia de Dios o no caminar, o regresarse, ¿no? Esa era mi observación. Sí, Manuel, gracias. Ayer dedicamos una buena parte a hablar de la teología sacerdotal, que ciertamente influencia el mensaje de Ezequiel, y hablamos del pecado ritual y del pecado moral, que ciertamente están en juego en esto, pero tienes mucha razón en poner esto en un marco más grande, ¿no? Porque al hablar de el entendimiento del pecado desde la teología sacerdotal, eso significa que hay otras perspectivas y hay otros entendimientos de pecado. Como también la teología de la retribución, y tenemos los textos que como que desafían, ¿no? esta teología. Entonces, escuchar esas distintas voces para tener una visión más amplia de lo que está sucediendo. Pero gracias, ya, lo del pecado es muy importante. Clara, ¿recobraste la voz? ¿No? ¿No? Debes haber puesto el micrófono o algo. Oh, pobrecita. Es una señal de Dios. Sí. Ayer se le fue la electricidad, ahora se le va la voz. Ahora me oyes. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ahora, sí. ¿Ahora me oyes? Sí. Mira, a mí me llamó la atención que cuando Ezequiel se convierte en centinela, venía pasando por una gran crisis. Se le acababa de morir la esposa, el Señor lo mandó a tener silencio, a no sufrir, a no llorar. No sé en qué momento lo dejó mudo, pero lo dejó mudo y él recobra la voz cuando llega el que viene a dar la noticia, ¿verdad? El fugitivo que viene a dar la noticia. Entonces ahí él recobra la voz y se convierte en centinela. Y como dijimos que centinela es una persona que está atenta a los hechos de los tiempos, Ezequiel, el Señor le dirigió la palabra para que hablara, para cuidar a ese pueblo, para que le advirtiera. Yo creo que el papel importante del centinela es advertir lo que puede pasar al pueblo. Si te quieren hacer caso, bien,
y si no también. Pero en el tiempo antes el centinela era el que paseaba por las calles y te decía lo que pasaba, si venía un ladrón. Era el que estaba cuidando, ¿verdad? Cuidando los predios. Entonces me parece que todo centinela y todo profeta tiene que nacer de una crisis. Tú no puedes estar todo bien. Él tuvo una gran crisis para volverse centinela. O sea, salió de sí, de su depresión. Me imagino que estuvo súper deprimido cuando se le murió la esposa. Estaba en el destierro. Encima Dios lo pone mudo, que no pudiera hablar más. Y entonces se le abre la voz cuando ve que Jerusalén, su tierra amada, fue destruida. Entonces empieza a advertirle. Yo no sé si es post, él advierte, después, como todo, estoy toda confundida, porque todas las escrituras se dan como después de que pasa algo. Entonces toma autenticidad lo que dice el profeta. Pero no sé si esto de que él empezó a hablar de Jerusalén, ya Jerusalén lo que había pasado. O sea, ya Jerusalén ya estaba devastada. Pero ¿cómo decirle a los hombres que ellos tienen responsabilidad de que haya pasado eso? Y que solamente se va a quedar con unos pocos, con los que sigan la palabra de Dios, con los que escuchen. Y vuelve a hablar de un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que está allí para su pueblo que ha sido tan castigado. A mí no me cabe en la cabeza esa teología del castigo, por más que la leo y releo, es un pueblo que ha sido tan castigado. Y después, pero Dios ya le vuelve a prometer le vuelve a prometer la vida, le vuelve a prometer llevarlo nuevamente a la tierra de prometida, a su tierra. Entonces, eso es lo que quería decir, que el centinela sale después de una gran crisis, lo que yo capté. Entonces, mientras veo otras manos más que se puedan animar, ¿cómo podemos ser centinelas hoy? Porque creo que hay algo importante en ese mensaje, ¿no? De ser lectores de los signos de nuestros tiempos y asumiendo esa responsabilidad. Pablo. Ok, yo pienso que ahorita y siempre un centinela ha tenido el trabajo básicamente de visión, misión y valores. Yo pienso que es yo lo veo muy, bueno, y perdón por usar la persona de Jesús, pero yo lo veo mucho en Jesús, de que él tenía una visión. La visión de Jesús, y lo hemos visto siempre, que era como una sociedad perfecta, una utopía, de que quería que todo estuviera bien, o sea, de que todos nos lleváramos bien, de que todos viviéramos de esa manera que deberíamos todos de vivir, o sea, era su visión básicamente. La misión es pues ponerse las pilas y ponerse a trabajar, pues básicamente hacer lo que uno le corresponde hacer no nada más personalmente, sino también con la comunidad, y los valores, pues básicamente todo lo que enseñaba iba incluido en pues los valores que tenemos que vivir como personas. Por eso pienso que el centinela tiene ese trabajo de visión, misión y valores. Gracias. ¿Otras voces? Quizás un par de voces más. Juan Raúl. Sí, yo creo que hay, a mi modo de ver, para que hoy día cada uno de nosotros pudiera ser un profeta centinela, existen como 4 elementos fundamentales. El primero es hacer silencio. Un centinela que está hablando con otra persona, que está escuchando algo, que está distraído, no va a poder ser un buen centinela. Tiene que haber silencio para que escuche los ruidos que vienen de afuera y que puedan ser peligrosos para la vida de la comunidad. Lo primero es hacer silencio. Lo segundo es observar muy atentamente qué es lo que está aconteciendo para poder tener una idea cabal de qué forma vamos a poder actuar más adelante. La tercera fase, podríamos decir, es reflexionar. ¿Doy la alarma? ¿No doy la alarma? ¿Acudo a mi superior o me quedo callado? ¿Hablo o no hablo? Y finalmente, orar. Hacer oración para que al hacer oración
tal como dice Azurmendi en el libro, podamos a través de al leer los acontecimientos, anunciar la palabra de Dios que los ilumina. Y para eso, cada uno de nosotros, pienso, debiera hacer ese silencio, observar, reflexionar y orar. Es la única manera que nosotros, como cristianos, como católicos, podamos seguir los pasos de Jesús. De esa manera vamos a poder ser realmente profetas, centinelas, atentos a los signos de los tiempos para poder anunciar la palabra del Señor allí donde Él nos coloque. Gracias, Juan Raúl. Siempre nos da unas pautas ahí. Muy buenas contribuciones. Jorge. Doctora, solamente así rapidito. Araceli, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la tecnología acerca de la centinela? Dice centinela, significado número 1, soldado armado que por un tiempo determinado se coloca de guardia en el puesto que se le encarga. Significado número 2, persona que vigila o está en observación de alguna cosa. Esa es la tecnología. Esa es la definición en Google sobre centinela. Solamente lo quería traer a la mesa. ¿Qué sería? Hoy necesariamente no tenemos centinelas, pero en Perú decimos los guachimanes, el guachimán, como guardianes, ¿no? Que cumplen más o menos la misma función, no son militares, ¿no? Pero son personas que, ¿no?, toman como su trabajo el cuidar las cosas. Que creo que para mí ayudaría a tener una conversación con mis comunidades, a menos en Perú, porque todo el mundo entiende los guachimanes, ¿no? Para reflexionar acerca de esta idea del centinela o la centinela. Doctora, yo sí. Pienso que hoy los guachimanes, los centinelas son los agentes de pastoral. Algunos de los que están aquí también en este curso, los catequistas, en mi caso, en nuestro caso acá, en estos lugares, los delegados de la palabra, porque a ellos se les va dando formación, la principal bíblica y otras formaciones, y ellos en sus comunidades están atentos a estas realidades. Entonces, eso, además de los sacerdotes, de los religiosos, creo que es importante el papel de los laicos. En estos días se ha estado hablando, ¿verdad? Con Clarita nos mencionaba la vez anterior de la firma que se daba cuando el Papa no contó con la firma de las mujeres, algo así. Yo pienso que no se necesita una firma. Casi todas nuestras parroquias dependen de esa función de guachimanes de los laicos. Yo creo que eso es importante, ¿no? Los laicos que colaboran en nuestro ministerio evangelizador en cada una de las parroquias. Gracias. Y pienso como idea, ¿no? También estábamos hablando, Manuel, si yo sé que cuando estuvieron en Chicago, después de las clases, dedicaron un tiempo para preparar material para la pastoral, y yo tiraría ahí una idea para contribuir de cómo ser centinelas de los cambios climáticos, ¿no? Cómo ser centinelas del COVID, cómo ser centinelas, cómo tomar esta responsabilidad de saber educarnos acerca de estas cosas o cómo ser centinelas de cuestiones de género o de distintas cosas. Erika. Sí, está buenísimo eso. Y me parece esto de la mirada como una mirada amplia que tiene quien es centinela, porque también está en diálogo con estas cuestiones que vos decías a nivel político, social. En mi país hay funciones políticas que se llaman defensor del pueblo, o hay espacios que se llaman observatorios, ¿no? De las cuestiones de género, de las cuestiones sociales. Entonces, como todos, ¿no? Nosotros desde nuestras comunidades también ser centinelas junto con, a la par con estas funciones, porque socialmente tienen
acciones conjuntas y en común que tienen que ver con esta mirada de realidad que me parece, me encanta esta imagen de ver el texto de la realidad, es hermoso, ¿no? Sí. Porque además cada texto, porque a su vez el centinela es parte del texto, ¿no? Como profeta que va poniendo el cuerpo como lenguaje, que tiene mucha riqueza. Pero me parece que también este centinela es como que va viendo de un lado del texto y del otro lado, ¿no? El revés de la trama, que es complejo. Entonces ese tiempo de estar mirando atentamente como Dios mira, ¿no? Que mira mucho más de lo que también nosotros podemos ver, y me parece que es estar atento al texto del conflicto, del dolor del pueblo, requiere algo previo a la palabra enunciada, ¿no? Y es muy rico vernos en esto también, porque nos ponen atención para no también bajar línea, decir cómo tienen que ser las cosas, porque creo que el profeta hay un punto que no sabe qué tiene que decir, no sabe todo lo que va a decir, y a veces nosotros queremos decir todo, enunciar todo, nombrar reglas, y me parece que está bueno esto de humanidad, de poder ver el texto desde varios puntos de vista también. Gracias. Padre Antonio. Más que una reflexión, es una mirada, una pregunta también. ¿Cómo hacer que tengamos profetas sentinelas en la política? Porque nuestros países viven situaciones con nuestros políticos muy graves, difíciles, así como con la naturaleza. Necesitamos muchos centinelas en la política que miren con atención las situaciones de nuestros pueblos, los sufrimientos, y hagan el mejor para nuestros pueblos. Gracias. Sí, no, ciertamente necesitamos centinelas en toda área. Manuel, ¿estás? Sí. Bueno, estaba reflexionando la pregunta y yo creo, a la pregunta o a la invitación que nos hacías del IBICLA, y yo creo que estos cursos justamente nacen con esta idea, ¿no? De estar siendo vigilantes a lo que está pasando, el hecho de que no se pudo reunir físicamente en un lugar, parece que nos dio la bendición de traer otras voces, otras experiencias tan ricas de nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Yo creo que esto es como un detonador y espero que de este grupo de IBICLA, porque yo sé que todos y todas tienen un papel importante dentro de las pastorales bíblicas de cada provincia, de cada diócesis donde están trabajando. Espero que tomemos un desafío y decir, a ver si sistematizamos algo y continuamos a lo mejor produciendo material. Y ya desde un punto también personal, este es el tiempo en que yo casi que estaba más desocupado, no había muchas cosas que hacer, pero ahora me encuentro con que es el tiempo más ocupado, porque es el tiempo donde hay que planear cursos que respondan a la realidad de la gente. Casi que cuando el provincial, por ejemplo, a nosotros nos dijo no se puede viajar, no hay más ministerios que requieran el contacto físico, pues para nosotros casi fue como un reto de decir cómo acompañamos a esta gente que también está preguntándose dónde está Dios. Y bueno, ofrecemos estos cursos, ofrecemos el curso de COVID y las escrituras, que ha tenido bastante aceptación. La primera vez, bueno, fueron bastante gente. Y ahorita con la ecología, y yo creo que entonces este grupo de aquí que estamos formando, esta comunidad virtual, yo creo que necesitamos soñar, necesitamos estar atentos, ser vigilantes y también soñadores en la cuestión de decir cómo darle continuidad y cómo seguir acompañando no solamente a la gente, sino a la madre tierra que también sufre en todos los campos, en los campos que menciona el padre Eddie, en los campos que menciona Antonio, padre Antonio. Y bueno, yo creo que es la tarea de todos y todas de las personas que estamos aquí, que fielmente han estado acompañando diversos horarios, y esto de verdad se les agradece porque uno pensaría, no, pues la gente no va a venir. Todo el mundo me decía, la gente no lo hagas, la gente se va a inscribir. Y bueno, aquí estamos. Y yo creo que desafiamos al COVID.
Somos centinelas. Jorge, estabas... Sí, exactamente. Eran esas palabras, doctora. Yo creo que este curso es una centinela. Es una centinela, y lo que comentaba el padre Manuel, dice de que, bueno, pues pensábamos que no íbamos a, el padre Manuel decía, pensábamos que no íbamos a tener mucha participación, pero yo creo que fue un empujoncito de decir, se tiene que hacer a través de la tecnología porque los jóvenes ya están a través de la tecnología. Yo creo que solamente fue un empujoncito para que esta centinela del padre Manuel y de todos sus colaboradores y todos los doctores, como la doctora también, Aida, pues se proyecten a nivel internacional. Pero son centinelas. Ese es el punto, solamente era un empujoncito y pues ahí están. Somos centinelas, todo. Todo el mundo tiene que tomar la responsabilidad, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos ahora al siguiente pasaje para tener también tiempo de conversar un poco, porque esto también nos trae otro aspecto del mensaje de Ezequiel. Entonces, les quiero pedir que apaguen sus micrófonos, solo para que cuando se grabe, los que quieran escuchar la presentación. Especialmente los que tienen un perro. Hay un perro que vayan a darle de comer al perro. Dele de comer. A ver. Ok, entonces la otra sección que teníamos que leer de Azurmendi era relacionada al capítulo 34, que presenta esta imagen del buen pastor. Quizás para los que están estudiando el libro de Ezequiel por primera vez, deben haberse sorprendido, porque esta es una imagen conocida sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver las conexiones importantes entre este pasaje y lo que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Quizás nos ayude mejor a entender lo que Jesús estaba intentando hacer, o el mensaje que estaba intentando dar. En este caso, nuevamente, Pagán nos ayuda a estructurar esta sección porque el capítulo es largo y esta imagen es todo el capítulo 34. Entonces, si queremos estructurarlo para entenderlo un poco mejor, ¿no? Dice, el mensaje profético en torno a los pastores y las ovejas tiene dos secciones principales. En primer lugar, Ezequiel presenta una denuncia intensa de los pastores de Israel, en el versículo 2, en clara alusión a los gobernantes por no cuidar los rebaños y ocuparse solamente de ellos mismos. Y esto entonces nos cubre toda esa primera sección hasta el versículo 10. Y la segunda parte, que sería el resto del capítulo, presenta el nuevo plan del Señor. En vista de las malas acciones de esos pastores impropios e irresponsables, Dios mismo pastoreará a su pueblo y también les pondrá al frente un nuevo pastor, un nuevo David que será capaz de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente una otra forma de estructurar este capítulo, que de ahí nos ayuda voy a enfocarme en algunas partes de Azurmendi, nos da esos detalles acerca de términos importantes dentro de este capítulo, pero entonces apunto a otras ideas que aparecen ahí también. Entonces acá estamos viendo del versículo 11 al 16. Y ustedes ya lo leyeron, pero para crear un poquito el ambiente aquí y enfocarnos en los detalles, lo leo, porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en días de nubes y brumas. Aquí
posiblemente está haciendo reflexión o referencia al exilio, y no solo, ya sabemos que hay 2 deportaciones en los tiempos de Jeremías y Ezequiel, pero ya han habido las deportaciones que sucedieron cuando se destruye el reino del norte también, ¿no? Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Entonces habla del retorno a la tierra prometida, ¿no? Las apacentaré en buenos pastos y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. Entonces, un par nuevamente de reflexiones, además de estos 2 puntos importantes, en cuanto se habla de esta imagen del buen pastor, que ya mencioné, el exilio y el retorno. Pagán nuevamente nos ayuda con un resumen de las ideas claves en este pasaje. Dice, esta sección, escrita en una magnífica prosa poética, describe las acciones divinas como pastor. La idea es presentar al Señor como el pastor modelo. Dios es el pastor ideal. Ese pastor se ocupará de apacentar al rebaño, lo llevará a descansar, buscará a las ovejas perdidas, recogerá a las extraviadas, vendará a las heridas, fortalecerá a las débiles y finalmente exterminará a las gordas y robustas. Sus acciones revelan respeto por las ovejas y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Y me gusta esta reflexión que hace porque, dado el contexto de lo que estamos viendo, que es central al mensaje de Ezequiel, está la idea de la responsabilidad, no solo del profeta, pero también del pueblo, de cada persona que es parte de esta comunidad. Y por supuesto que ya lo han notado, que hice un círculo y cuando lo he leído, siempre en los profetas, cuando aparece una de estas 2 palabras, ¿no? Justicia y rectitud, inmediatamente esas, en el contexto de la comunidad o comunidades en el Antiguo Testamento, era una referencia a la alianza. Entonces, cuando habla del pastor, ¿no? Las pastoreará o las guiará en el entendimiento de estos principios que van a llevar a la vida, a la sanación, salvación, que van a llevar a la vida, ¿no? Recuerden los 2 círculos concéntricos, ya hemos hablado de esto en otras presentaciones. Hablé del contexto literario y teológico al mismo tiempo, que dentro del evento del Éxodo, cuando se da la alianza entre Dios y toda la comunidad, están los principios de la alianza de amar a Dios y amar al prójimo, y de ahí que están el círculo externo, pero que es concéntrico, que va unido a estos principios, es el que se llama Mishpat. Y el término que se utiliza aquí en este pasaje es Mishpat. Entonces está enfatizando la dimensión práctica. Entonces, si uno realmente se identifica con estos principios, tiene que llevarlos a la práctica. Y este pastoreo va a implicar esta acción que refleje estos principios centrales a la alianza. Y la responsabilidad, entonces, ¿no? Ahí también adquiere este sentido de no solo responsabilidad en estas acciones, pero esas responsabilidades que vienen por respeto y honor no solo a Dios, pero también a las otras personas en la comunidad. El texto continúa y
en los versículos 17 al 22. Se dan otros detalles que a veces uno se queda en la parte linda, que fue el párrafo anterior, pero acá se da un detalle más dentro del capítulo 34. Dice, en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo voy a juzgar, ¿no? Entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Les parece poco pasar en buenos pastos para que pisoteen con los pies el resto de vuestros pastos? ¿O parece poco beber en agua limpia para que enturbéis el resto con los pies? Mis ovejas tienen que pastar lo que sus pies han pisoteado y beber lo que sus pies han enturbiado. Por eso, así les dice el Señor Yahvé, yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca, puesto que vosotras habéis empujado con el flanco y con el lomo y habéis topado con los cuernos a todas las ovejas más débiles, hasta dispersarlas fuera. Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje. Voy a juzgar entre ovejas y ovejas. Claramente en este contexto de juicio, ¿no? Es un contexto jurídico, ¿no? El Señor, nos dice Pagán, esta otra introducción, juzgará las ovejas y tendrá la capacidad de distinguirlas. Las separará entre buenas y malas, entre carneros y chivos, entre gordas y flacas. Rechaza así las actividades de quienes se benefician injustamente de las ovejas débiles o de los sectores más vulnerables y frágiles del pueblo. Entonces, otro detalle dentro de esta imagen del buen pastor, ciertamente presentarlo a Dios como pastor que va a cuidar, ¿no?, de las ovejas, pero también va a juzgar. Y en este sentido, esto nos, espero, o de repente les ha hecho hacer esta otra relación con otro pasaje en Mateo 25, cuando se habla del juicio final. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y después de hacer esta separación, está este pasaje muy conocido, que es central a la doctrina social de la iglesia, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me vestiste, me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Y entonces dice, y me van a preguntar, ¿no?, ¿cuándo te hemos visto?, ¿no?, de esta forma. Y termina diciendo, en verdad les digo que cuando dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces, esta imagen del buen pastor que tenemos en el capítulo 34 de Ezequiel nos da creo que abre o nos da una visión más amplia de esta función o entendimiento de lo que es un buen pastor, una buena pastora. Y por eso lo puse como pregunta para conversación. Ustedes son líderes, me imagino, en sus comunidades, y por eso toman la responsabilidad de seguir haciendo sus estudios de la Biblia. Entonces, ¿cómo ser un buen pastor o una buena pastora? Esa es la pregunta para nuestra conversación. Ahora sí pueden sacar el micrófono o abrirlo. Y quisiera escuchar también nuevas voces, porque mi corito ya lo conozco. ¿Sí, Marjorie? Bravo. Profe, yo siento que con esa pregunta, yo creo que primero nosotros y nosotras tenemos el reto, siento yo, y es parte de nuestra responsabilidad como animadores o animadoras de
de la palabra, primero limpiar como el término, ¿verdad? De cómo ser buen pastor o un profeta, porque yo siento que la gente está muy equivocada, ¿verdad? Pues es algo, digamos, lógico, porque es algo que han aprendido y se les ha enseñado, de que hacen asociación cuando uno habla del buen pastor o del profeta, de que solo son los sacerdotes, con el perdón de los padres, de que solo son los padres, ¿verdad? Profetas, y de que solo los padres pueden ser buen pastor. Entonces, yo siento que primero es como orientar a las personas, ¿verdad? Y decirles de que también los laicos y las laicas tenemos, ¿verdad? Mucha responsabilidad, ¿verdad? Si nos decimos llamar cristianos y cristianas, seguidores y seguidoras de Jesús, también nosotros tenemos como esa responsabilidad, y es algo que no podemos decir nosotros ahora, ay, no sabía, ¿verdad? Porque o sea, es nuestra responsabilidad. Entonces, yo siento que parte de ser buen pastor, ¿verdad? Es eso, es limpiar un poquito, ¿verdad? Los conceptos cerrados que las personas tienen en cuanto a eso. Muy bien, gracias, Marjorie. Ajá. ¿Otras voces? Padre Marco. Sí, doctora, gracias. Yo pienso que un buen pastor, doctora, es aquella persona que guía, pero que también permite, cuando es necesario, dejarse guiar. Aquel que obviamente va a adquirir una experiencia, pero sobre todo siempre de mantener una sensibilidad a aquellos que guía, y sobre todo mantenerse atento a la necesidad y sobre todo a lo que está haciendo, y hacerlo sobre todo con responsabilidad. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Algunas veces sí hay que imponerse. Algunas veces sí hay que, yo sí creo que los grupos, las masas, con mucha frecuencia son ciegas. La gente con frecuencia en grupo no sabe lo que quiere, y es ahí donde es desafiante para el guía. Para el guía. Aquí en los Estados Unidos, obviamente que ha sido mi experiencia como sacerdote, y que ya lo mencionaba el otro día, el sacerdote debemos de tener muy claro que somos guías espirituales. Desafortunadamente, las necesidades nos hacen convertirnos en intérpretes, en jueces, en acompañantes, en choferes, en agentes de bienes y raíces. Estamos en las cortes, estamos pero aquí lo que tenemos que hacer es que tener muy claro y presente de que yo soy sacerdote, yo soy guía espiritual más que nada. Todo lo demás lo estoy haciendo como complemento de servicio, pero no soy eso. Yo creo que, en pocas palabras, lo que quiero decir es tener muy claro qué somos y qué no somos. Clara, Padre Marino. Clara. Yo solamente voy a repetir lo que nos dijo el Papa Francisco, que un buen pastor tiene que oler a ovejas. Y es muy cierto, tienes que oler a ovejas, tienes que estar con tu pueblo. Tienes que, como dijo Marco, tienes que saber cuáles son las necesidades de su pueblo, y nosotros como laicos, como misioneros, le hemos tirado esta responsabilidad muchas veces a los sacerdotes. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo, de estar con ellos, de visitarlos, de saber qué le pasa. Pues en estos tiempos de COVID, que es cuando todo el mundo ha estado replegado en su casa, pues yo muy irresponsablemente he salido muchísimo, porque es cuando más la gente necesita. La gente tiene hambre, la gente no tiene trabajos, la gente no tiene comida, así que nos hemos puesto a conseguir comida, a movernos, ir a visitar gente, y es cuando más pues te das cuenta del sufrimiento de la gente, cuando llega una parejita de viejitos a tocarte la puerta y dice, usted es la que reparte las cajas. Entonces, ¿qué hacer con este pecado social? Como decía, lo de las ovejas, que me llamó mucho la atención en Ezequiel, la oveja gorda. Yo a esas ovejas gordas, yo me sentía aludida, yo dije, ay, yo soy una de las gordas. Entonces, no, a la oveja gorda que la va, y yo pensé después, el mismo texto te lo dice, las ovejas gordas van a ser tiradas para afuera porque ellas se apacentaron a sí mismas, buscaron solamente lo que las satisfacía, aunque eran ovejas, aunque eran reconocidas por sus nombres, aunque Dios quiso ser ese buen pastor. La oveja gorda tuvo la
usó para empujar a la oveja más débil, a la oveja más flaca, la tiró, la sacó del rebaño. Entonces, ¿cómo ser buen pastor? Eso viene de la mano con cómo ser buen centinela, cómo estar atento, en silencio, como dijo el señor Raúl, reflexionando, cómo ser buen centinela. A nosotros aquí en el vicariato nos pusieron a hacer una auditoría social de a dónde iban las bolsas del gobierno y tienen que ver la cara de la gente de miedo. Y digan, no se preocupen, aquí vinimos a trabajar juntos, no vinimos a acusar a nadie. Y qué bonito está saliendo eso sin juzgar a los demás, ver cómo pueden llegar esas bolsas de comida a la gente que les corresponde, sin estar juzgando tanto, porque muchas veces ellos se enredan en este momento de pandemia. También hay que denunciar cuando tú ves que una persona con mucho dinero, con una finca muy grande, se le está dando una bolsa ínfima de comida, mientras que la necesita un indígena. Entonces, ser centinela tampoco le vas a caer bien a nadie. No le cae bien a nadie. Y ser un buen pastor tampoco le vas a caer bien a nadie. Porque el pastor no solamente tiene que ir adelante del rebaño, sino que muchas veces tiene que ir detrás del rebaño. Guiarlo y dejarse guiar. Entonces, esa es mi aportación y me encantó comparar Ezequiel 34 con Juan. Me encantó. Me encantó cómo Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el que dejo entrar y el que deja salir. Entonces es una cuestión de doble camino. Él entra a sus ovejas al redil y las saca del redil. Entonces me gustó mucho esta figura. Gracias, Clara. Una reflexión y trayéndonos a la realidad, ¿no? Esas cosas que están sucediendo. Padre Marino, sí. Los que deseen hablar tienen que hacerme una señalita para que los pueda llamar. Bien, se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me ha llamado la atención cuando decía en el versículo, no recuerdo, 17, me parece que era, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Y al escuchar eso, ya no he leído lo de los cabritos y los carneros, ¿no? Me quedaban las dos ovejas, pero pensando en que el Señor se ha hecho el único pastor que es el válido, ¿no? Porque los pastores no han sido capaces de guiar. Entonces, no rechaza a nadie, me hago yo esta comparación, esta parábola mía, pues aunque condena o sí, critica a los pastores que no han hecho buena labor, pero les da la oportunidad de quedarse, que aprendan de él, que él sí que lo está haciendo bien. Entonces ahí, cuando preguntamos aquí ahora, ¿cómo son los buenos pastores? Yo estaba pensando un poquito, pues ¿cómo son los buenos pastores? Todos somos ahí criticados por el pastor. Y de las ovejas, la gorda y la flaca, yo creo que los pastores que se han rebajado ahí a aprender del maestro, nos podemos considerar acaso un poco más gordos. Y cuando yo tenía esta pregunta, ¿cómo ser buenos pastores? Yo he respondido un poquito, bajándonos un poquito, poniéndonos al nivel de los demás. El nivel de los demás yo lo considero el recibir a los demás, el escucharlos, y después hay un paso que no lo sé dar, sí que lo tengo, pero no sé cómo se da, porque la gente dice a veces, no, usted sabe más, padre, usted dígame. Y cuando le he dicho, no, lo que tú has dicho es algo muy valioso, pues entonces la gente dice, Y al final tenemos la tentación, yo por lo menos la tengo, y yo creo que muchos más la tenemos, que escuchamos y recibimos, pero la última palabra la damos nosotros, y en definitiva eso no deja crecer a los demás, no deja ponerse, escuchar la palabra solos o escuchar al maestro solos, y decir, esto es lo que a mí me está diciendo, y si hay que tomar decisiones, tomarlas un poquito después de valorar a un poquito a distancia lo que todos han aportado. Eso es un poquito lo que me ha sugerido a mí. Yo juzgo entre oveja y oveja. Gracias, padre. Y trae un aspecto importante, ¿no? De ese, que es un problema, ¿no? Ese entendimiento o mentalidad de que unos seres son superiores que otros. Y creo que eso, en este mensaje del buen pastor, es algo que continúa, una mentalidad que continúa siendo desafiante, ¿no? Porque hace las cosas más difíciles, que la gente no pueda realmente
entender su función también, porque se sienten, si hay quienes se sienten superiores, van a ver los que se sienten inferiores. Es la forma en que esta dinámica funciona, dialéctica. Lo unía también un poquito con el evangelio de estos domingos pasados, ¿no? Del grano de mostaza. O sea, el Señor, aunque Él lo puede todo y es el pastor, no hace las cosas aparatosamente. Hace las cosas comenzando por cosas sencillas, o sea, poniendo una semilla para que crezca. Esa semilla después pues, puede crecer en cualquiera. Ciertamente. Yo tengo un problema de la dificultad para ser un buen pastor. Es la clericalización. No sé si tiene esa palabra. El clericalismo o clericalización, ¿no? Yeah. Clericalismo es un problema muy grave. Entonces es una preocupación. Gracias, padre. Vi la mano de Eddie, había visto otra mano también. ¿Fue Jorge o...? Bueno. Marta Olivia, Marta, Juan Raúl. Entonces tenemos por lo menos 4 personas. Sí, decir eso, que en este mundo todos somos de una forma pastores y de muchas formas ovejas. Y estaba pensando lo que acaba de decir Antonio, que no es solamente aplicado a los curas, al clero, sino que en Pascua nosotros celebramos un domingo del buen pastor y se hacen bonitas reflexiones y creo que la mentalidad, bueno, si no ha cambiado del todo, pero se insiste mucho en eso, ¿verdad? Un padre de familia es un pastor, una madre de familia, un profesor, una profesora. De una u otra forma todos somos pastores. Que seamos buenos o malos, eso solo Dios lo sabe. Y también es aplicado, como leí ahí en el material, es aplicado en lo político. Un presidente, ¿verdad? Un presidente tendría que ser un buen pastor, pero las realidades en Centroamérica son otras, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Para decir, lo que digo es que todos de una u otra forma somos pastores y no reducirlo, como decía Antonio, a los sacerdotes. Gracias a Dios, hoy la mentalidad me parece, ¿verdad? Ustedes que son laicos, la mayoría dirán, ¿verdad? Pero nuestra insistencia, al menos nuestra claretiana, es que todos tenemos nuestra parte de pastores o pastoras dentro de la iglesia. Eso nada más. Gracias, padre Eric. Creo que dije Olivia, Marta. No se te escucha, Olivia. No. Perdón. Ahora sí. Creo que estaba apagado. Yo creo que para ser buenos pastores y pastoras es a veces como que nos podemos complicar un poquito, pero a veces creo que somos inspirados por el Espíritu Santo a hacer diferentes pequeños gestos dentro de nuestro ministerio para cuidar a esas almas que tenemos a nuestro cargo. Algo que se me quedó muy grabado del 5º Encuentro Nacional Hispano que se hizo aquí en Estados Unidos hace ya varios meses, fue el llamado a que cada uno de nosotros seamos ese puente, especialmente en las comunidades donde hay 2 o más culturas en contraste en las parroquias. Aquí en mi parroquia somos área rural y tenemos poquito menos de la mitad comunidad anglosajona y el resto es comunidad hispana. Obviamente los niños para la educación religiosa son aportados por parte de la comunidad hispana casi en su totalidad, ¿no? De un salón de 18 niños, hay un niño que no habla español. Y sin embargo, a través de los años, lamentablemente, el sacerdote que teníamos anteriormente no hacía nada por intentar unir las 2 comunidades, los 2 idiomas, y se mantenía un ambiente
donde todo se ofrece primeramente en inglés y casi nada más. Hoy en día la educación religiosa se sigue haciendo completamente en inglés. Entonces, para mí, bueno, apenas voy por comenzar mi 3er año en Ministerio de Adolescentes, que nunca lo había hecho, pero sí ha sido un poquito de aportar en todas las áreas donde voy viendo que hay necesidad de hacer pequeños cambios que pueden así ir cambiando la cara que le estamos dando a la comunidad, que parece estar siendo servida por un rostro americano que no está dando esa bienvenida a la comunidad hispana, y ha implicado el poco a poco ir viendo, mediando entre ser ese puente de cuándo sugerir, cuándo pedir ciertas cosas para que por primera vez se hiciera las confirmaciones de solo un niño americano y 19 hispanos, finalmente al menos bilingüe. Las primeras comuniones ya por ende, siguiendo ese patrón, fueron bilingües, y ahorita estoy trabajando en ver cómo podemos tener los libros de catecismo bilingües cuando más de la mitad, bueno, solo 2 personas no hablan español de las catequistas, y sin embargo todo se sigue exigiendo en inglés cuando tenemos muchos adultos en español que pudieran fácilmente dar catequesis, pero no pueden porque están limitados dentro del idioma, porque se les pide es que tiene que ser en inglés, cuando casi todos los niños perfectamente hablan el español. Entonces, ha sido el ir trabajando, y creo que todos los pasos que se han dado, que se puede ver un poquito esos pequeños cambios que parecen tan sencillos, pero aún así es esa bienvenida para todos los que se acercan a la iglesia y por primera vez que escuchen que se han hecho confirmaciones en la misa de español, o que han sido bilingües cuando el 99% de los presentes son hispanos, ¿no? Como es cambiar esa perspectiva, esa bienvenida, y que puedan sentirse acogidos dentro de la iglesia. Y creo que para cada quien se presenta de diferente manera, pero siempre haber esas oportunidades de ver cómo podemos servir mejor a las personas. Gracias, Olivia. Qué bonito testimonio y un buen ejemplo, creo, para ilustrar la imagen de una buena pastora. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Marta, de ahí el padre Marco también. Y, a ver, Marta. Sí, ¿me escucha? Sí. Yo quería comentar un poco del buen pastor. Es también aquel que sigue a la oveja perdida, el que va en busca de la oveja perdida. Pero a veces en nuestras comunidades o en nuestra iglesia, la oveja perdida se hace a un lado. No, que tú no puedes estar, por ejemplo, en el coro porque no estás casado. No, tú no puedes servir en este ministerio porque no tienes esto. O simplemente yo soy catequista y doy clases de bautizo también. Y el decirle a una pareja, tú no puedes bautizar porque no estás casado y no eres un buen ejemplo, eso para mí es doloroso. Y en vez de acercar más a esa pareja, a veces la retiramos. Y entonces para mí el ser un buen pastor es ir en busca de la oveja perdida, seguirle sus pasos, no nada más las ovejas buenas que ya tenemos en el redil. Para mí eso sería ser un buen pastor. Gracias. Gracias. Me has dejado en silencio porque es uno de esos casos que podíamos seguir conversando, ¿verdad? ¿Qué significa ser un buen pastor en el caso de los más vulnerables, que son aquellos que terminan en los márgenes, ¿no? O son marginalizados por ciertas mentalidades o culturas dentro de instituciones o países, ¿no? Había la otra mano, dije el nombre, era Raúl, Juan Raúl, ¿sí? ¿Y Giselle? Sí, yo creo que no podemos pastorear por control remoto. Tenemos que estar cerca de las ovejas. Como dice el Papa Francisco, ser iglesia en salida, ser pastores en salida. No quedarnos en el redil, sino que saber pastorear a aquellos que necesitan alguien en quien confiar. Y muchas veces en nuestras parroquias, en nuestras
muchas iglesias, dejamos todo simplemente en los ritos. Nos estamos volviendo demasiado rituales y no estamos siendo pastores. Yo creo que pastorear por control remoto va a ser siempre muy difícil. Tenemos que estar allí, como decimos en Chile, donde las papas queman, para poder sentir de esa manera el verdadero mensaje de Cristo para toda la humanidad. Eso. Gracias, Raúl. Y creo que traes un buen punto. Giselle, ahora hablas y de repente vas a seguirnos en este camino, pero modifiquemos un poco la pregunta. ¿Cómo ser buenos pastores y pastoras cuando las papas queman? ¿O dónde las papas queman? A ver, Giselle, y de ahí el padre Marco. Bueno, en este momento de pandemia, para nosotros ha sido un reto como animadores bíblicos, como animadoras bíblicas, porque no solo es seguir la formación de la gente a través de medios tecnológicos, sino que es precisamente ese sentir, el sentirse solo, el sentir angustia, el tener miedo. Entonces, eso de ser animador bíblico se extiende a una situación personal que ya se vive en los talleres presenciales, pero con esto de la pandemia se ha acrecentado. Entonces uno tiene doble función. Lo digo desde mi experiencia. Las señoras te escriben aparte: tengo miedo, estoy con susto, está lloviendo, hace viento, y son señoras que viven solas. Entonces uno tiene que hacer esa función de buen pastor, aunque tú misma estés asustada, aunque tú misma estés con miedo, aunque tú también tengas incertidumbre porque no sabes qué vas a pasar, pero tienes que dar ese aliento y esa esperanza a las personas. Y entonces yo lo he vivido con estos meses de confinamiento, donde ese papel se acrecienta y uno tiene que estar para poder a los demás, ¿verdad? Entonces, por eso quería compartirlo, porque es desde una experiencia propia, donde yo siento que sí, la gente está necesitada, se sienten como ovejas sin pastor, especialmente los adultos mayores o las personas que viven solas, y uno se convierte realmente en eso, en una pastora, en donde ellos sienten confianza de contarte una situación X que tal vez a nadie le contarían, y uno cumple ese papel que es muy delicado, ¿verdad? Porque al sentirse ignorados también, también hay peligro, ¿verdad? Entonces uno tiene que dar no solamente la formación teórica, sino que parte de eso es también el acercarse a la persona, el estar ahí, el dar un consejo. Y eso creo que me lo ha enseñado esta pandemia, que ya antes, como les decía, yo lo vivo presencialmente con la gente, pero con esto se ha visto todavía más, ha quedado más en evidencia. Gracias, Giselle, por compartir. ¿Cómo ser buenos pastores y pastoras cuando están esos límites o esas fronteras que no permiten poner en práctica ser buen pastor o buena pastora? ¿Qué hacer? Padre Fernando, y de ahí Manuel. Sí. Me gustó mucho la comparación de los dos textos, el de Ezequiel 34 con el Evangelio de Juan. Me gustó mucho, tiene muchas similitudes en los elementos. Claro, yo pienso que se explicita más en Jeremías que en Juan, al ver los elementos que se dan con más variedad y todo eso. Me imagino que las situaciones eran lo que produjeron ese tipo de textos. Yo solo quiero dar una opinión personal de lo que para mí es ser pastor. Y es algo de que con el tiempo en mi ministerio me he dado cuenta de dos cosas que diría que tendría. Hay muchas cosas que dice que lo que tiene que ser un pastor, un sacerdote, un evangelizador, pero para mí hay dos cosas esenciales. La primera es escuchar. Mucha gente necesita ser escuchada. Y nosotros
necesitamos apaciguarnos y aprender a escuchar al pueblo, a la gente, al que está herido, al que nosotros lo hemos apartado, por ejemplo, los que están en las periferias existenciales, escuchar. Y lo segundo, que es más curativo, podríamos decirlo, es consolar. Consolar. Hay mucha gente que va herida por el mundo y necesita ser consolada. Necesita saber que hay alguien que es signo de consolación. Y si nosotros podemos mostrar este elemento del buen pastor, de que consuela a sus ovejas, conforta a sus ovejas, creo que estamos haciendo estamos haciendo el cambio en nuestra acción evangelizadora. Escuchar y consolar. Gracias. Gracias, Padre. Manuel. Estás mudo, Manuel. A lo mejor era una señal de Dios para que sí, como Ezequiel, que se te pega la lengua. Se me pegó la lengua y me voy a dormir del lado izquierdo. Siempre del izquierdo. A mí esta imagen del pastor siempre trae a la memoria mi infancia, una infancia bastante vulnerable en cierta manera, porque no podía, de verdad, literalmente no podía hablar, y aparte porque mi infancia en una comunidad rural, de tener responsabilidad de cuidar 30 chivas, llevarlas, de estar negociando en ir a la escuela y estar pastoreando. Y siempre me trae las imágenes de decir, bueno, no, yo no era buen pastor, las perdía todas, literalmente todas se me perdían. Y yo siempre llegaba preguntando a la casa si habían llegado las chivas. Y mi papá, ¿cómo que se habían llegado? Pues tú las estabas cuidando. Bueno. Y yo pensé que eso era muy difícil hasta que comencé a entrar por estos caminos de ir también pastoreando y dejarme pastorear. Y me doy cuenta que pastorear personas es más complicado, más difícil. Y me solidarizo totalmente con lo que estaba comentando Olivia y con lo que estaba comentando Marta. Nuestra iglesia es la primera que debería de aprender a ser pastora, especialmente la iglesia jerárquica. ¿Cómo no ir acompañando todas estas experiencias de gente que ya se siente de por sí marginada, olvidada? Y esta es nuestra realidad de Estados Unidos. Todavía el racismo, todavía las personas que se sienten los dueños del redil, los dueños de la casa, y a lo que voy es que nadie puede ser el buen pastor más que Jesús, o en este caso los que seguimos a Jesús, ¿no? Y a veces nuestros discursos de decir, tú no puedes, tú no debes, a ti no te está permitido ser madrina, padrino, sin ver la historia de personal, o tú no puedes comulgar porque perteneces a la comunidad LGBT, o tú no, pero sin entrar realmente a comprobar y ver cómo acompañar a esta gente que realmente sufre. Pues se me hace bastante arrogante y prepotente, porque yo creo que solamente Dios es el buen pastor, solamente otra vez la imagen de Ezequiel. Yo soy el buen pastor, igual con Jesús, ¿no? Y no solamente la imagen de ser el buen pastor en el sentido moral, porque Jesús utiliza en el griego el kalos, el pastor atractivo, algo que te llena la vista, que te llena todos tus sentidos, que te atrae a estar con este pastor. Y yo creo que hemos perdido esa parte humana, las personas que estamos especialmente, yo sé que los hermanos que están aquí, los hermanos sacerdotes no. Me atrevo a decir que, bueno, ya oyeron al padre Marco, que puede ser excomulgado por decir estas cosas según el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Pero yo creo que sí necesitamos mostrar el lado humano, mostrar el lado más sensible y decir, todos en la comunidad en algún momento somos pastores y somos ovejas. Lo malo es que el pastor oficialmente que representa, por ejemplo, el sacerdote, ¿quién le dice a él de lo que no es digno? Yo creo que si nos vamos por lo que es digno y quién no, pues nos quedamos sin Eucaristía, nos quedamos sin sacramento, nos quedamos sin nada. Aquí nos estamos moviendo por el amor y la misericordia de Dios. Y yo creo que ese es el aspecto que deberíamos de estar enfatizando. Y bueno, yo creo que este es el aspecto y este es el gran reto que tenemos en crear una comunidad más saludable, una comunidad alternativa,
una comunidad donde todos y todas realmente ejerzan su ministerio de hermano y de hermana, de servicio, pero para eso no hay que esperar a que venga de arriba. Yo creo que por eso yo tengo la esperanza y los sueños de esta pastoral bíblica. Y también, ¿cómo no repetir los mismos esquemas? O sea, si ya vemos que el ser pastor no funciona con ciertos modelos jerárquicos, pues hay que cambiarle, hay que ser más creativos. Y también en la parte bíblica, no hay que repetir lo mismo, hay que atrevernos también a nutrirles con las palabras liberadoras, con palabras que a veces rompan esquemas también en la manera de interpretar o de enseñanza, ¿no? Y bueno, esto es lo que a mí me refiere, pero pues no es bueno. Quien se anima por estos pasos, si Marta sigue enseñando lo mismo o se atreve a decir que ella sí va a permitir que sean padrinos y madrinas, la van a sacar. Si Olivia se atreve también a seguir luchando, porque me parece hasta irónico que todavía en este tiempo no se les permita a su propia gente, en su propia cultura, que de acuerdo al derecho canónico es un derecho que tienen la gente bautizada, de recibir su formación en su propio idioma. Pero si sigue así, pues va a quedar marginada. Y estos son los caminos de ser verdaderamente pastores. No esperen a que los crucifiquen, pero sí los van a crucificar marginándoles, quitándoles el trabajo o simplemente deslegitimando su palabra, ¿no? Y yo creo que quien anda por estos caminos tenemos que tener la certeza que en algún momento los fieles guardianes de la fe se nos van a lanzar como el perro que estaba ladrando. Así se nos va a ir encima. Aida. Hay varias manos ahora. ¿Quién? Alejandra. Sí. ¿Está bien? Sí. Alejandra. ¿Quién más? Creo que Luis Calvo. Ok. Alejandra, Luis, Araceli. Okay. Noelia, hace rato ahí está levantando la mano. Es que si no no puedo... Sí, pero Noelia está ahí, la estoy viendo. Yo espero después, pero ahí Noelia. estaba Noelia. Ok, Noelia no ha hablado hace tiempo, así que empezamos con Noelia. Oh, sí, perdón. Pues yo creo que en las mismas líneas que habla el padre Manuel, bueno, con mucho de lo que ya dijeron bastante, es el acompañar a las personas que están en dificultades, o lo que decía Marta, las personas que son marginadas. Justamente ahorita en Estados Unidos, como dice el padre Manuel, el racismo es muy fuerte, y justamente con la comunidad afroamericana, que ahorita pues se dieron cosas muy muy grandes de las protestas. Personalmente, para mí, creo que es a veces salir de esa zona de confort que estamos tan acostumbrados, o que yo estaba tan acostumbrada, porque desconocía muchas cosas, desconocía la historia, los porqués, y ver en el medio, ¿verdad? Ahorita que estamos muy con el Facebook, Instagram, yo veía tanto y era para mí difícil aportar algo, o decir, claro, tenía mis sentimientos, tenía las emociones, quería apoyar o aportar de alguna manera positiva, pero se me hacía difícil por la falta de conocimiento, la falta de pues historia. Entonces me tuve que salir de la zona de confort y ir buscando en agregar personas que estaban hablando del tema, escuchar otras voces, y me permitió aprender muchísimo. Entonces claro, no me hice ya activista, como experta, pero ya pude aportar algo más a la mesa, también con nuevamente comunidades que son marginadas, como la LGBT, cosas que no conocía o no conozco. A veces se me hace difícil el aportar algo. Entonces me meto en una cajita, al cabo en la parroquia, al cabo doy clases, al cabo no pasa nada, aquí nada más estoy instruyendo lo que ya he aprendido y mi responsabilidad ahí termina. Entonces creo que es el reto grande de ir más allá de lo que se pide, ¿ya? El acompañar en el dolor, en el sufrimiento, en todas estas causas que se nos piden a gritos, el aportar. Y es muy difícil salir de la comodidad. Entonces ahora que también los templos, las iglesias se cerraron,
pues la iglesia somos nosotros el pueblo de Dios y tenemos que salir y hacer iglesia en nuestra casa. Entonces se mostraron retos que creo que en algunas clases pasadas se hablaba de cómo ahora podemos vivir y sentir más lo que pasó Ezequiel, lo que pasó Jeremías, porque estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo en tiempos fuertes y difíciles. Entonces, para mí personalmente sí ha sido retos que me causan nervios, que me causan, pero me han llevado a aprender a crecer y a enfrentarme más a esta realidad. Gracias, Noelia. Luis. Hola, doctora. Yo quiero aportar de dos puntos que son para mí bien fuertes y que normalmente trato de ver cómo, cuando me ha tocado aportar y ayudar, pero hay dos puntos que me llaman la atención de esto. Por un lado, el padre Fernando decía algo que muy bueno, que decía que una de las principales funciones es el escuchar. Y yo lo parto de esto. Nosotros muchas veces, aunque la iglesia a nivel general ha dado ciertos avances, seguimos muy, pero muy lejos de las ciertas cosas que se dijeron. Y pongo de ejemplo, por ejemplo, en el papel y el lugar de laico. Normalmente todavía hay padres que hablan como que el laico le ayuda al padre. O sea, como que el laico no tiene una misión propia que ejercer. Como que si él no tiene una responsabilidad propia. Y es bien triste porque nosotros los laicos vivimos en áreas concretas y específicas, en hogares, en lugares de trabajo, que no tienen nada que ver con cosas religiosas. Entonces nosotros estamos oyendo más continuamente la marginación de mucha gente, ¿sí? Y gente que se siente marginada porque simplemente no le llama la atención la iglesia y ningún tipo de denominación religiosa, por ejemplo. Prefieren vivir una vida apartada de todo. Y entonces fue bien triste, y pongo esa experiencia, cuando vengo de El Salvador para acá, allá estábamos acostumbrados que se trabaja más al nivel de barrios, de colonias, de casas, ¿sí? Ahí se reúne la gente. No tiene que ser todo en la parroquia. Y vengo yo acá y me doy cuenta que aquí, si no es en la parroquia, no se puede hacer absolutamente nada. Todo gira en torno a las parroquias. Entonces también es parte de por qué la gente ahorita con la pandemia se siente como abandonada. Cosa que no es cierto. O sea, el Papa Francisco lo dice muy bien, que lo decía Clara, que el pastor tiene que oler a oveja, pero si el padre solo pasa en las iglesias, ¿cómo va a oler a oveja? O sea, hace falta buscar más salida, ¿sí? Y en ese papel los laicos somos fundamentales. Pero ¿cuál es el otro problema? Que al laico no se le da esa responsabilidad o no se prepara también para que darle esa responsabilidad, sino que es más fácil tener a un montón de gente que solo diga amén a lo que el curita dice, ¿sí? Entonces, el clericalismo también está ahogando este proceso de pastoreo. Porque yo lo miro, que el problema no es tanto de la gente que va a la iglesia, sino de los miles de millones de personas que no se acercan ni siquiera ahí. Ese es el verdadero trabajo, ¿sí? Y muchas veces en nuestros trabajos de parroquiales, la preocupación es la gente que va a la iglesia, pero ¿qué pasa con todos los demás? Ahí está la verdadera marginación. Gente que no se siente ni cómoda. En el caso que hablaba Marta, gente que a puras penas se está acercando y lo primero que se le tiene respuestas son no se puede, no se puede, no se puede. O sea, ¿qué es lo que se hace? Que la gente se abandone, busque otros lugares donde se pueda sentir mejor, o por último, vive al margen de todo. Y esa es la realidad que vivimos. Entonces, falta más el trabajo de pastoreo de parte a nivel de laico, pero también del clero, que pueda acompañar, que pueda formar. Por ejemplo, yo, este trabajo que está haciendo el padre Manuel y de todos ustedes que están ayudándonos en las clases y veo los padres que están participando, la verdad es enorme, grandioso, pero tristemente es la aguja en el pajar, ¿no? O sea,
no es lo normal, no es lo, sino que es bonito, todo está bien, pero es algo exclusivo, privado, o en caso que contaba, por ejemplo, Olivia, del problema de su parroquia. Increíble. Siglo XXI. Y todavía estamos marginalizando a tanta gente por no hablar un idioma, cuando lo más importante es la gente. O sea, y son pastores, y tienen formación, y muchos de ellos oyen prédicas y todo, pero es una realidad bien difícil, la verdad. Y más desde nosotros los laicos, solamente. Gracias, Luis. Gracias. Araceli, ¿tenías tu mano antes? Sí. Araceli Sí. y de ahí Erika también creo que quieres. Ya, volviendo un poquito a la pregunta, ¿verdad? Que ¿cómo podemos ser buenos pastores? Y agregando algún comentario que hizo Marta, no solamente es lidiar con eso, sino también con los favoritismos que hay en la iglesia. Y lo que dijo Luis tiene mucha razón, pero yo lo veo por el otro lado, porque a veces, y no defendiendo a los padres, ¿verdad? Pero a veces sí, ellos se dejan guiar dependiendo de qué persona tienen a su lado, ¿verdad? Porque confían en ese laico, ese asesor o ese asistente de pastoral que está ahí, ¿no? Entonces, si esta persona se basa únicamente en un libro de reglamentos, donde no hay un corazón abierto y sincero, donde no ves más allá de lo que las paredes de la iglesia tienen, se cae en ese error, ¿verdad? Y el padre cae en ese error sin querer. Se guía, pero si como pastoral, ¿verdad? Lo podemos guiar, lo podemos expresar con amor, con humildad nuestro sentir, acercarlo a la comunidad, ¿verdad? A que mire de otra manera, especialmente aquí, que en los Estados Unidos, ¿verdad? Que muchos sacerdotes no hablan perfecto el español. Aprenden un poquito y tratan de conocer nuestra cultura. Pero si quien enseña nuestra cultura lo asesora bien, pues qué bueno, tenemos ganancia. Pero si quien lo está asesorando lo asesora mal, pues ahí es el problema de ellos, ¿no? Así que es de las dos partes, yo creo. Tiene que ver de nosotros como laicos hacia ellos cuando tenemos alguna posición, se puede decir, ¿verdad? Ahí, en la jerarquía, y también de ellos de prestarse su mente abierta para conocer otras culturas. Así que creo que en esto hay muchas cosas, hay muchas cosas en conjuntos que se tienen que reflexionar. Y me acuerdo de Monseñor Romero, decía que maestros solo hay uno, constructores somos nosotros, ¿verdad? Y lo veo ahorita con lo que estamos mirando del pastor. Pastor también creo que hay uno, Jesús. Todos los demás sí seríamos como centinelas, ¿no? Estar alertas, decía el señor Raúl, estar en silencio, en oración, observar, reflexionar, y todas esas cositas, todos esos puntos que puso él, que los definió muy, muy bonitos a mi punto de vista, ¿verdad? Tenemos que estar alertas ante todo eso, ver cómo es la mejor manera de ayudar, no hablar tanto, pero sí hacer un trabajo de corazón. Gracias, Araceli. Erika, tienes la palabra final y de ahí revisamos la tarea. Bueno, es una pregunta, porque vos dijiste cómo ser pastores y pastoras cuando las papas queman, y en realidad la realidad es que las papas siempre queman. Entonces, como las papas siempre queman, cómo ser pastores y pastoras, me parece, ¿no? Y ahí me parece que el desafío para nosotros y nuestros compromisos que asumimos ya, es que somos la iglesia que queremos ser. Esta es la realidad. No estamos esperando que la iglesia sea de una manera y que los pastores oficiales digan cómo vivir, sino nosotros ya asumimos en esta vocación, como pastores y como pastoras. Porque a mí me preocupa mucho que en nuestras comunidades pasa que estos decires, por ejemplo, el padrecito,
el padrecito y esperar que el padrecito tome la decisión para que la catequesis se ejerza de este modo. Son naturalizaciones. Y a veces no tomamos decisiones conjuntas porque se está esperando que alguien asuma. Me parece que asumir hoy las propias voces que ya tienen valor. Pasa que hay muchos autoexilios o exilios a los que los creyentes se les llevó, ¿no? A los márgenes de las propias creencias por decir en modos sacerdotales cómo teníamos que creer. Me parece que tenemos que cuidar cómo escuchamos nuestros centinelas y cómo escuchamos a los otros como centinelas y a las otras mujeres también, para valorar los procesos que ya están aconteciendo y que nos hacen ser una iglesia nueva y comprometida con la realidad, ¿no? En donde todos somos luces comunitariamente. Creo que el desafío más grande es vernos horizontales en este sentido, ¿no? Todos somos centinelas y todos cuidamos nuestros procesos de ser luces en los exilios propios y los de los demás. Aida, quería agregar al respecto, ¿me da un permisito? A ver, Fernando. Sí, ¿El resto? Es un punto. Se ha hablado mucho, y yo creo que es causa del clericalismo, ¿no? No, si el curso no da un cura, pues sí vale la pena. Los laicos no creen en los propios laicos. Si hay gente preparada, no, si es un laico, él no sabe. Pero si un cura, sí, como si el cura tuviera solo la fuerza del Espíritu Santo, solo. Hasta que los laicos no crean que los mismos laicos son capaces de dar buena formación y de ser buenos pastores, no vamos a salir de esta mentalidad clericalista que tengamos. Tenemos que creer, que los laicos tienen que creer en los propios laicos, que hay gente bien formada. Y esto creo que es algo que si no salimos de ese muro, vamos a continuar tal como estamos. Gracias. Eso. Buenas voces finales, pero creo que nos dan esperanza para mirar a qué tipo de pastoral debemos de desarrollar, ¿no? Y creo que en eso Manuel está siendo un buen pastor para este grupo, con este programa. Así que sigamos adelante. Va a quedar una clase más y quiero que en las reflexiones hemos estado teniendo ese contenido general, básico, fundamental para tener una idea, ¿verdad? De traer esa cara humana y contexto humano a estos textos que estamos estudiando para ver qué cosa era que en este caso Jeremías y Ezequiel estaban intentando comunicar a sus comunidades. Pero yo creo que eso es una forma de entrar en ese diálogo, ¿no? Con respeto, ver esos contextos, pero de ahí también con respeto ver nuestros contextos. Y estas conversaciones creo que han sido muy ricas y quiero que vayan pensando en todas estas conversaciones para esta última clase, para ver cómo vamos a traer esos huesos a la vida, ¿no? Y van a estar leyendo una sección. Nuevamente lo tienen en el sílabo, el trabajo para mañana, la visión de los huesos calcinados. Estas son las páginas que deben leer. Hay una página que habla entre esta sección de la 53 a la 57. La página 55 es una de esas páginas con un recuadro que nos habla de dos fórmulas en el mensaje del profeta. Y esto fue una pregunta antes que salió en una de las clases, así que sería bueno, lo puse para que lo leamos y sea parte de la conversación. Yo voy a intentar hacer un video breve acerca de esta parte para de así poder dedicar la mayor parte del tiempo que nos reunamos mañana, que es a las 5 horas de Chicago, y a ver hasta dónde llegamos.